presentamos La Biblia Responde. Hemos llegado al segmento de La Biblia Responde, en el cual analizamos las doctrinas cristianas, tomando como punto de referencia las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de sumo interés que tiene que ver con la iglesia y su fundamento. Se ha dicho que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador. También se ha dicho que la iglesia es el medio establecido por Dios para la salvación de las almas. De manera que vamos a ver qué dice la Biblia en relación a la iglesia y su fundamento. Vamos entonces a dar respuesta a algunas interrogantes que muchas personas hoy en día se hacen, pero que hacemos bien en verlo desde una perspectiva bíblica, lo que enseña la Biblia de la iglesia y su fundamento. La iglesia y su fundamento es el título de la lección, como ya hemos dicho. Vamos entonces a entrar en detalle, a dar respuesta a todas aquellas interrogantes que tenemos en nuestros corazones. Nos dice la primera interrogante: ¿quién fundó la iglesia cristiana? En Mateo 16:18 nos dice quién. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es importante puntualizar o irnos más bien al original, donde dice la palabra de Dios allí: de cierto dijo Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el original, Jesús le dice: de cierto te digo que tú eres Petros, que es un canto rodado, una pequeña piedra. Y refiriéndose a él dice Petra, o sea, una roca firme. De manera que el fundamento de la iglesia, aunque se pudiese interpretar que es Pedro, si vamos al original vemos que hay una gran diferencia entre Petros y Petras. Y más Petros significa una piedra pequeña rodante, pero Petra significa una roca firme, que es en la cual Dios edificó su iglesia, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso se va a explicar en un versículo que vamos a ver Muy más bien, adelante. vamos entonces a continuar con esta lección maravillosa. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Veamos Efesios 2:30. 2:20. Sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Ahí está más evidente, explícito. como la Biblia enseña, que el fundamento de la iglesia no es un hombre, sino que es Cristo. la persona de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento, la zapata de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No podemos argumentar otra cosa, no podemos enseñar otra cosa, porque eso es lo que la Biblia enseña, que el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? En Colosenses 1:18 nos dice: Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Vimos en el texto anterior que el fundamento de la iglesia cristiana es nuestro Señor Jesucristo, la zapata. Pero este texto dice que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todos los creyentes pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero no debemos de ignorar que el fundamento mismo de la iglesia es Jesús, que la cabeza de la iglesia es nuestro Cristo. Señor Jesucristo, y la cabeza que lleva todo el cuerpo. Aunque somos parte de la iglesia porque somos miembros del cuerpo de Cristo, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. ¿Quiénes son los dirigentes espirituales de la iglesia? En Efesios 4:11 y 12 nos dice: Y Él dio a unos apóstoles, y a otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es maravilloso saber que el Señor ha delegado funciones en su iglesia, y hemos dicho que nosotros formamos parte de su cuerpo. Así que en primer lugar aparecen los profetas, los maestros, los pastores. Así que de esta forma está la iglesia compuesta, la iglesia de Cristo. No hay una cabeza que lo hace todo, sino que la cabeza, que es Cristo, ha delegado en cada uno de sus miembros. Porque así como la mano tiene su función, los pies tienen su función, la boca, los ojos, y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada cual tiene su función, su don que el Señor ha dado para el buen funcionamiento de la misma. Continuamos.
¿Cómo se llaman entre sí los hijos de Dios? En Mateo 23, 8 nos dice. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Por eso es que siempre en los ambientes eclesiásticos nos decimos hermanos Hermano, y hermana. hermanas. Porque esta es la forma como la Biblia enseña que nosotros debemos de manejarnos. Ya que somos miembros del cuerpo de Cristo, pasamos también a ser hermanos y hermanas. De esta forma nos llamamos en la iglesia. Hermana Yatil, hermana Marisol, hermano Jesús. Correcto. Y a las personas que nos ven también son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Continuamos entonces aprendiendo acerca de la iglesia. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? En Hechos 6:3 nos dice cómo debe ser. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es clarísimo, ¿verdad? Cómo se delegaron funciones. Mira, cuando surgió la iglesia, cuando Jesús estableció la iglesia que ascendió al cielo, quedaron los apóstoles y como fruto de la predicación del evangelio llegaron a la iglesia muchísimas personas. Pero sucede que solo se estaban ocupando de la proclamación del evangelio y las viudas de los griegos, dice, hubo una queja de que estaban siendo descuidadas. Así que convocaron a la iglesia, entonces dice, no es bueno que nosotros dejemos de proclamar el evangelio para servir a las mesas. Vamos a elegir de entre vosotros a hombres llenos del Espíritu Santo. Así que sabiduría. Por eso es que la iglesia está compuesta de diferentes personalidades. Está el pastor, está el evangelista, está el maestro, pero todo ello con el fin de que la iglesia pueda desempeñar la función que el Señor ha delegado en la misma. Jesús ha delegado funciones en su iglesia y cada quien desempeña su función en base al don que haya Dios le ha recibido. Continuamos. Así es, nos dice, ¿cuáles son las ceremonias y ritos de la iglesia? En Hechos 2:41 nos dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y sigue diciendo otro versículo en Juan 13, 5 al 17. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y en 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En estos textos ha sido evidente cuáles son los ritos y ceremonias que realiza la iglesia cristiana. En primer lugar, vimos que Jesús instituyó el bautismo. La ceremonia bautismal es un símbolo de lavamiento, ya en otras lecciones hemos hablado de esto, así que vemos que el bautismo forma parte integral de las ceremonias cristianas. Pero vimos también que Jesús instituyó lo que nosotros conocemos como el rito de humildad, que tiene que ver con el lavamiento de los pies. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesús lavó los pies de cada uno de los discípulos y que Pedro rehusaba? Tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavas, no tiene parte conmigo. Y qué lindo es lo que Pedro dijo. No solamente lávame entero. Lávame entero. Y siguiendo con lo que son los ritos establecidos por Jesús en la iglesia, también nos encontramos que Jesús instituyó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, donde Jesús partió el pan y lo dio a cada uno de los discípulos, que era un símbolo de su cuerpo que iba a ser quebrantado en propiciación por nuestros pecados. Así que el participar del pan sin levadura
símbolo del cuerpo de Cristo, forma parte de los ritos que practica la iglesia cristiana. Pero no se queda allí. Dice el texto bíblico, del mismo modo tomó la copa. La copa contenía el fruto de la vid. No era una bebida embriagante, sino que era un símbolo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada en favor de cada uno de nosotros. Así que vamos a repasar brevemente. En primer lugar, algunos de los ritos de la iglesia está el santo bautismo por inmersión, o sea, sumergido en agua, porque es un símbolo de muerte y resurrección. Nos encontramos también con el rito de humildad, que tiene que ver con lavarnos los pies los unos a los otros. Eso se practica en la iglesia cristiana, específicamente también en la iglesia adventista. Y el participar del pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, y del vino, que es símbolo de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en propiciación por nuestros pecados. Y es interesante que en cada ocasión que se celebran estos ritos, nosotros podamos estar aptos para participar de los mismos. Así que hemos visto cuáles son esos ritos que se realizan en la iglesia cristiana. Continuamos entonces. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En Mateo 28, 19 y 20 nos dice: Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. La misión de la iglesia cristiana es proclamar las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio. Y hay un texto en los evangelios que habla también de cómo Jesús se empeñaba en hacer tres cosas interesantes. Y dice, y recorría Jesús todas las aldeas, enseñando, predicando y sanando. Por eso es que nosotros en este espacio nos ocupamos de siempre presentarle un segmento que tiene que ver con la salud, porque el Señor se interesa en el ser integral, la salud física, en lo emocional, lo espiritual. Dios quiere que tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas. Así que la misión de la iglesia es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que podamos disfrutar de un estilo de vida saludable. Continuamos. ¿Cuál es el ideal de Cristo para con su iglesia? Veamos en Efesios 5, 27, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira qué forma maravillosa se introduce este texto. Maridos, amad a vuestras esposas, y hace una comparación de la relación de Cristo con su iglesia con la relación del esposo con la esposa. Así como el marido está llamado a amar a su esposa, ya el Señor dio el ejemplo y ha amado su iglesia a lo sumo, de tal manera que Dios se ofrendó por cada uno de nosotros. Y esta es la relación que debe de prevalecer entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Se compara con la relación de un buen esposo y una buena esposa. Continuamos entonces con esta lección. Estamos aprendiendo acerca de la iglesia. Continuamos, señor director. ¿Qué debo hacer entonces? Es la pregunta que nos hacemos al final. Ya hemos visto quién es el fundamento, quién estableció la iglesia cristiana. Y hemos visto que quien estableció la iglesia cristiana fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos visto también que el fundamento de la iglesia es Él mismo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto también que la cabeza de la iglesia es Él también. Es Cristo. De ahí el cantito interesante que dice que solamente en Cristo lo es en el todo. Y hemos Sin mí nada podéis hacer. Hemos visto también cómo es la forma en que debe de gobernarse la iglesia. Hemos visto a la luz de lo que la Biblia enseña que el Señor ha delegado en su iglesia, en cada uno de sus miembros, una función. Están los maestros, están los pastores, están los que predican y un sinnúmero de cargos de los ancianos, los diáconos, las diaconisas. Todo esto para el buen funcionamiento de la iglesia de Cristo, que es usted y que soy yo. Ahora bien, ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? Pues ya eso lo hemos visto.
el Señor delegó funciones y debe de gobernarse la iglesia de la misma manera como el Señor ha establecido. Vamos a continuar entonces viendo qué debemos de hacer ya que sabemos todas estas cosas. Reconocer que Cristo es el fundador, cabeza y fundamento de la iglesia. Esto debemos reconocer, algo más dice allí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Interesante. Pienso que hasta aquí hemos aprendido una gran lección, porque la Biblia nos ha enseñado que quien estableció la iglesia es Cristo. es Cristo. Es Cristo. Y decía en principio que la iglesia es el medio establecido por Dios para la salvación de las almas, y que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y yo pienso que la mejor decisión que pudiese tomar cualquier amigo que nos esté viendo en esta oportunidad es formar parte de la iglesia de Cristo. Hay personas que dicen, bueno, yo busco al Señor en mi casa, mi relación es personal y yo no tengo que ir a la iglesia. Pero recuerde, mi amigo o mi amiga, que la Biblia dice que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cuando asistimos a la iglesia, nos animamos el uno hacia el otro. Somos parte de una familia más grande. De una familia más grande. Cuando yo tengo un problema y la iglesia lo sabe, yo tengo quien me visite, quien ore por mí, quien me ayude. O sea, por eso Dios quiere que cada quien participe en una iglesia. Y al final de la jornada formaremos parte de la boda del Cordero. La iglesia participará, se unirá con el Cordero en el reino celestial. Hemos estudiado una lección maravillosa que tiene que ver con la iglesia y su fundamento. Pienso que cada uno de nuestros amigos televidentes ya tiene la certeza de que el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a la parte final. Bendiciones para todos y será pues hasta una próxima presentación.